Gracias, Sebastián. Hoy vamos a tener de todo aquí en el programa y los invitamos a que nos acompañen. Inmediatamente, cuando son las 10 de la noche con 6 minutos, vamos a establecer contacto con el presidente del Colegio Médico a nivel nacional. Está con nosotros el doctor Cleto Cáceres para que nos cuente el porqué del rechazo cuando inicialmente se pensaba que estaban de acuerdo con la ley de emergencia sanitaria. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Un saludo, Cecilia, para toda la masiva televidencia del canal y agradecidos por permitirnos llegar a los hogares bolivianos. En consecuencia, manifestarles que el día de hoy tuvimos un Consejo Médico Nacional extraordinario donde analizamos justamente los términos en los cuales se llevó adelante la solicitud de la revisión de los 3 artículos que tenía que modificarse en la ley de emergencia sanitaria. En este sentido, el Consejo Médico Nacional evidentemente dio porque no eran suficientes la revisión de esos artículos en la ley. Luego de consultado justamente a nuestros asesores jurídicos, ellos consideran que la misma evidentemente tiene un particular defecto que se llama de inconstitucionalidad y que esto hace que justamente se profundice porque pese a la solicitud que han hecho los otros colegios del Sistema Nacional de Salud, como el subsector privado y también como la Confederación de Profesionales a nivel nacional, establecen de que no se les ha aceptado la participación para poder hacer llegar en la Comisión de Salud del Senado estas observaciones y que puedan ser modificadas en la ley de emergencia sanitaria. Debido a eso es que la conclusión de este Consejo es que considera insuficiente, pese a que ha logrado llegar a un entendimiento de la revisión de los 3 artículos y que obviamente ha logrado parar una medida de presión que se estaba gestando a nivel nacional. Por lo tanto, ahora, revisados y escuchados todos los otros colegios, establece lo siguiente este Consejo Médico Nacional, que en forma unánime, luego de haber sido analizada, revisada en su totalidad la ley de emergencia sanitaria, rechaza la misma que ha sido aprobada por el Senado. En su disposición segunda dice lo siguiente: en caso que el Poder Ejecutivo promulgue la mencionada ley, el Colegio Médico de Bolivia iniciará medidas de presión hasta llegar al paro indefinido, además de iniciar las acciones legales de manera inmediata. En el artículo 3 establece que el Colegio Médico de Bolivia, por unanimidad, a través de sus representantes nacionales, se declara en sesión permanente hasta el cumplimiento de lo anteriormente mencionado. En consecuencia, esto es lo que se ha determinado en el Consejo Médico Nacional Extraordinario y en unanimidad con todos los colegios médicos departamentales. Doctor, la interrogante que surge, creo, en este momento es ¿por qué ahora la declaratoria de emergencia cuando inicialmente a nivel de colegio médico se había manifestado estar de acuerdo con la modificación en la redacción de estos 3 artículos y la ley ya salió tanto de diputados como de senadores? ¿Por qué recién ahora? Exactamente, a todos nos ha sorprendido y obviamente en la negociación que se tuvo también con el Ministerio de Salud se planteó justamente lo mismo. Hubieron algunos colegios que plantearon el rechazo porque esta medida era inconstitucional. Sin embargo, como somos una institución orgánica, tenemos que respetar también los deseos de los otros colegios. Y evidentemente ahí se focalizó el tema con la revisión de los 3 artículos 17, 19 y 28. Sin embargo, tenemos que reconocer que esos artículos han sido modificados en la Constitución, en la ley de emergencia. Sin embargo, no son suficientes. Consideran que no son suficientes y que evidentemente los otros colegios han hecho llegar sus observaciones a otros artículos, ¿no es cierto? Unos que hablan del famoso Consejo Nacional de Emergencia y el otro que habla de la confidencialidad
en el manejo económico que va a realizar este Consejo. Y obviamente el más grande es que no se los ha escuchado en las observaciones que tienen, por lo tanto ellos observan de que esto es inconstitucional y lo rechazan plenamente. A esto se suma que en horas de la tarde también hemos tenido la reunión con el Consejo Nacional de Salud, donde están aglutinados todos los colegios del sistema nacional, sumados al subsector privado y también a la Confederación de Profesionales, quienes ratifican el respaldo a el pronunciamiento que ha realizado el Consejo Médico Nacional Extraordinario, y se ponen también a disposición y mantienen que van a declarar también como medida de emergencia permanente y en sesión hasta que se logre evitar y parar la promulgación de esta ley, porque consideran que tampoco han sido escuchados y no han participado en el tratamiento de la misma. Estamos con Juan Carlos en este momento también de la ciudad de La Paz, compartiendo la entrevista para todo el país, la postura del Colegio Médico a nivel nacional, emergencia permanente, Juan Carlos, y si no, o si la ley se promulga en este caso, si no vuelven para atrás con la ley, la posibilidad de declararse en paro. Juan Carlos, adelante con el doctor Cleto Cáceres. ¿Qué tal, Cecilia? Buenas noches. Doctor Cáceres, buenas noches para usted. A ver, está dando lectura a las determinaciones luego de este consejo que se ha desarrollado allá en Santa Cruz, con determinaciones a nivel nacional y la posibilidad incluso de un paro indefinido. Mi consulta es, doctor Cáceres, antes de acudir ustedes al diálogo con el ministro de Salud, hace algunos días nada más, hace una semana prácticamente, ¿tenían conocimiento del articulado de la ley? ¿Fueron con el conocimiento de qué significaba y qué representaba cada uno de los artículos de esta ley? Son 36 artículos. ¿O simplemente se enfocaron en el 17, 18, 19 y 28? Inicialmente tenemos que reconocer que eso partió así, porque esta es una ley que sorprendió. El Ejecutivo presentó esta ley al Legislativo, ¿no es cierto? Y obviamente no es una semana, Juan Carlos, el tema es que esto se debatió justamente el domingo hasta primeras horas del día lunes, estamos hablando de esta semana. Y los otros sectores que conforman el colegio, el Sistema Nacional de Salud, como son los otros colegios médicos departamentales, debemos decir de que han asumido la revisión más profunda todavía de la ley, mientras se negociaba el tema. Nos ha permitido avanzar, nos ha permitido escuchar la predisposición de inclusionar esta modificación de artículos que ya eran demasiado fuertes. Reitero, al inicio se observó de fondo la inconstitucionalidad de la ley porque no se logró llamar a ningún sector de salud, ni a los trabajadores en salud, ni a los profesionales, ni a los FECIRME, ni al Colegio Médico de Bolivia. Por lo tanto, una ley, ustedes saben que nace en base al consenso y se debe buscar ese tema para beneficio del país y que este impacto sea positivo. Lamentablemente no se cumplió con aquello y obviamente esto aboga por la inconstitucionalización. Sin embargo, aparte de aquello, esos 3 artículos ya sobresaltaban de que no se los podía aceptar. Y obviamente avanzamos con aquello, no se ha hecho las medidas de presión, ha permitido el cuarto intermedio. Pero ustedes saben que tenemos que escucharlos a todos y no sabemos ni comprendemos por qué la prisa. Entonces, es que lamentablemente, pese a que hemos solicitado audiencia nuevamente, no ha sido aceptada ni siquiera por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Se saltó esta instancia y se termina el tratamiento de la ley tal cual, solamente considerando la modificación de los 3 artículos. Insuficiente, se ha dicho en este Consejo. Por lo tanto, estamos obedeciendo a todas las bases, a todos los colegios, y obviamente el replanteo es el siguiente, que no se debe promulgar esta ley sin antes llegar a escuchar a todos los sectores de salud.
Claro, doctor Cáceres, pasa que cuando tuvieron la oportunidad y el diálogo no habían estas observaciones, pese a que el artículo relacionado a confidencialidad, el artículo relacionado a la conformación del Consejo con estos 11 ministerios y dejando de lado a gobernaciones, municipios para la conformación del Consejo y otros sectores colegiados, ya se los venía arrastrando desde antes que ustedes aborden el diálogo con las autoridades de salud. Es decir, parlamentarios de oposición ya venían observando estos artículos y claro, lo que se hace raro para algunas autoridades es que en el diálogo con el ministro ustedes no hayan siquiera abordado esto y simplemente, por eso le preguntaba, se han enfocado en estos 3 artículos, en el 17, en el 19 y el 28. Sí, pero tenemos que conocer que esto va avanzando, ¿no es cierto? Y las leyes no están hechas en piedra, entonces tenemos que ir escuchando. Esto se puede arreglar, no estamos buscando, por si acaso, el análisis particular del tema, estamos yendo con los procedimientos y el respeto a las instituciones de salud que se van sumando a esta situación. Tenemos también la respuesta y el planteamiento de la Confederación de Profesionales del subsector de clínicas privadas que se ven muy afectadas. Hemos estado debatiendo hoy todo el día y analizando esos temas antes de sacar en conclusión este pronunciamiento. En conclusión, hemos llevado ya esta situación en forma oficial, tanto al Ministerio de Salud como al Poder Legislativo, para su consideración. Y estas son las conclusiones del Sistema Nacional de Salud. Doctor Cáceres, usted dice que esto no está cerrado, que se puede solucionar. Obviamente, lo que entendíamos hace algunas horas atrás nosotros por parte de las explicaciones que brindaban las autoridades de gobierno del Ejecutivo es que necesitan la ley para cumplir también con las exigencias a nivel internacional en la dotación de vacunas, por ejemplo, en el tema del mecanismo COVAX. Estas eran las explicaciones que se daban, el por qué tan rápido de esta ley de emergencia sanitaria. ¿Cuál sería entonces la solución? ¿Cuál es la solución que proponen en este momento para avanzar en este tema el sector médico? El ser considerado, justamente el ser escuchado antes de la promulgación, y que se atiendan esas otras observaciones, se aclaren, se puntualicen para proseguir y para que se tenga el impacto deseado. Reitero, las medidas del COVAX ya han sido sostenidas, ya se ha hecho el tratamiento de aquello, ¿no es cierto? Se ha anunciado la cantidad de vacunas que van a llegar, que nosotros saludamos las gestiones que se estén haciendo, porque el hecho de que hayan llegado las 6.000 dosis, ¿no es cierto?, no consideramos ni siquiera, eso no representa ni el 1% para proteger al sector salud, menos llegar a la población. Entonces consideramos y estamos preocupados, al igual que las autoridades, porque avancemos con este tema. Para ello es necesario el diálogo y obviamente escuchar a los sectores de salud para que tengamos el mejor efecto en la población y proteger la salud de todos los bolivianos. Bien, doctor, de mi parte, muchas gracias. Juan Carlos. Sí, una última consulta, doctor Cáceres. A ver, así como han hecho observaciones muy puntuales y precisas y se han modificado, han logrado modificar esos artículos, ahora que han hecho una revisión ya exhaustiva, me imagino, de toda la ley, de los 36 artículos, ¿cuáles son los artículos que deberían modificarse, eliminarse, cambiarse? ¿Tiene esa información en este momento? ¿Qué artículos en específico están observados por este Consejo? Muy bien, en estos momentos no tengo a mano, pero debemos decir que el primero se refiere a la constitucionalidad, es decir, que no se ha hecho la debida consulta ni el consenso necesario sobre la emisión de la ley de emergencia sanitaria. El otro tema es esa hoja, por favor, que está al inicio. De todas formas, tenemos acá focalizado los artículos. Debemos decir, uno de los artículos que se observa es el artículo 8, sobre la conformación del Consejo Nacional, donde constituye una organización suprainstitucional que transgrede la autonomía
carece de una instancia de asesoramiento adecuado y necesaria para la atención de una pandemia. Lo que se ve reflejada en ese Consejo Nacional es prácticamente el gabinete ministerial, pero allá no participa ni el Comité Científico Nacional de Salud, menos el Colegio Médico de Bolivia. Otro artículo que se observa es el 27 y 29, donde no establecen una política adecuada de control e introducen como regla cláusulas de confidencialidad que podría permitir un manejo discrecional de los recursos económicos y constituirse en cláusulas de impunidad, ya que sustraen estas acciones de control y fiscalización que se debe realizar. En consecuencia, son dos puntos más que pongo en relieve. Tenemos los planteamientos y los argumentos que han planteado los diferentes sectores, pero todos, sobre todo, han causado molestia de que solicitamos la audiencia y no se la concedió. Es más, se recurrió también a parlamentarios que están en estos momentos en el legislativo para que medien y se dé la audiencia necesaria a estos sectores y se puedan modificar esos otros artículos. Lamentablemente se rechazó y se dijo que ya se había coordinado con el Colegio Médico esos 3 artículos y su modificación, y por lo tanto lo daban por aprobado. En consecuencia, se ha demostrado de que esto ha sido insuficiente y por ello nuevamente entonces el sector salud en su conjunto saca estas resoluciones para que se suspenda la promulgación de este decreto de emergencia sanitaria, de este proyecto de ley de emergencia sanitaria. Muchas gracias, doctor Cleto, por haber conversado con nosotros. El doctor Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico Nacional, quien obviamente nos ha planteado cuáles son ahora los artículos sobre los cuales hay desacuerdo en torno a la ley. Gracias, doctor. Estaremos atentos y en diálogo permanente también para ver qué medidas se asumen a partir de la próxima semana. Buenas noches.